En las solitarias carreteras de México, el peligro no siempre es humano. Estas son historias que desafían la lógica. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Hola, mi nombre es Manuel y trabajé como trailero durante más de 15 años recorriendo las carreteras de México. Durante todo ese tiempo, viví situaciones que a veces no tienen explicación. Esta es una de las experiencias que marcó mi vida y que nunca olvidaré. Era una noche tranquila cuando salí de la ciudad de Guadalajara rumbo a Veracruz. Mi carga era importante y el cliente exigía puntualidad, así que decidí manejar sin descanso durante toda la noche. Eran alrededor de las 10. El tráfico era escaso y la carretera parecía desierta, iluminada solo por los faros de mi camión. Todo iba normal hasta que, poco después de pasar por un tramo solitario cerca de una zona conocida como El Encinal, noté que un viejo sedán negro salió de un camino secundario y comenzó a seguirme. Al principio no le di importancia, pensando que era algún automovilista más. Sin embargo, el sedán no intentaba rebasarme, ni mantenía una distancia regular. Parecía estar demasiado cerca de mi camión, siguiéndome de manera sospechosa. Intenté hacerle la señal con las luces para que pasara, pero no lo hizo. Incluso reduje la velocidad para facilitarle el rebase, pero él también disminuyó la suya. Después de casi una hora con el coche siguiéndome, decidí detenerme en una gasolinera para ir al baño y de paso obligar al conductor a seguir su camino. Pero para mi sorpresa, el sedán se detuvo también, estacionándose a unos metros de distancia, en la orilla de la carretera. Mientras compraba algo de comer, miraba de reojo y notaba que el coche seguía ahí, con las luces encendidas. Me armé de valor y me acerqué para hablar con el conductor, pero las ventanas del vehículo eran tan oscuras que no podía ver nada en su interior. Golpeé suavemente la ventana y pregunté si necesitaba algo, pero no hubo respuesta. Toqué más fuerte, pidiendo que bajara la ventanilla, pero de repente el coche arrancó y desapareció en la oscuridad de la carretera. Pensé que todo había terminado, así que regresé a mi camión y retomé mi camino. Pasaron un par de horas y la noche se hizo más densa. La carretera ahora estaba completamente vacía. De pronto, en el espejo retrovisor, vi nuevamente las luces del sedán negro. No podía creerlo. Me estaba siguiendo otra vez. Intenté mantener la calma y decidí llegar a la próxima área de descanso para pedir ayuda a otros traileros. Mientras tanto, el sedán comenzó a acelerar hasta colocarse a un costado de mi camión. Su ventana se alineó con la mía, pero cuando volteé a mirar, no había nadie conduciendo. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Intenté concentrarme en el volante, pero de repente el coche empezó a golpear la parte trasera de mi remolque. Traté de mantener el control, pero el camión se desestabilizó y salí de la carretera, terminando en medio del monte. Afortunadamente no sufrí lesiones, pero el motor del camión se apagó por completo. Intenté encenderlo varias veces, pero no respondía. Mi radio y mi teléfono tampoco tenían señal. Fue entonces cuando vi las luces del sedán acercándose lentamente. Se detuvo justo detrás de mi camión y apagó las luces. Estaba aterrado. Cerré las puertas y tomé un cuchillo que siempre llevaba conmigo para emergencias. Pasaron varios minutos y nadie bajó del coche. Decidí enfrentar la situación y bajé del camión. Caminé hacia el sedán con mi linterna en mano. Cuando llegué, noté que el coche estaba cubierto de polvo y tenía hierba creciendo alrededor de las llantas, como si hubiera estado abandonado por años. Abrí la puerta con cuidado y, para mi sorpresa, el interior estaba vacío. No había ni conductor ni pasajeros, solo papeles viejos y basura. En ese momento escuché un ruido a mis espaldas. Al voltear, vi la figura de un hombre parado a unos metros de distancia, señalando hacia el monte. Le grité, ¿quién eres? Pero no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar, adentrándose en la oscuridad. Dudé un momento, pero decidí seguirlo. El aire era denso y el ambiente olía a algo putrefacto. Finalmente, el hombre se detuvo y señaló hacia el suelo. Cuando iluminé con mi linterna,
vi algo que nunca podré olvidar. 3 cuerpos enterrados a medias, como si alguien los hubiera dejado ahí recientemente. Al alzar la vista para preguntar al hombre qué significaba todo esto, ya no estaba. Desapareció sin dejar rastro. Regresé corriendo a mi camión. El sedán también había desaparecido. Intenté encender el motor y esta vez arrancó sin problemas. Conduje hasta una estación de policía cercana y reporté lo que había encontrado. Más tarde, los oficiales confirmaron que los cuerpos pertenecían a 3 personas desaparecidas semanas atrás. Lo más inquietante es que, según el informe policial, el sedán negro había sido encontrado abandonado en otro estado meses antes y estaba relacionado con esas mismas personas. Esa noche cambió mi vida para siempre. Hasta el día de hoy, me pregunto si aquellos seres querían que yo encontrara sus cuerpos para que sus familias pudieran tener paz. Lo único que sé es que esa experiencia me marcó para siempre. Mi nombre es Rodrigo, y durante más de 20 años trabajé como trailero transportando mercancías por las carreteras de México. Ahora estoy retirado, pero hay una experiencia en particular que viví hace años y que aún me persigue. Era una noche despejada cuando partí de Puebla rumbo a Querétaro. Llevaba materiales de construcción y mi plan era conducir toda la noche para llegar temprano a mi destino. Ya había recorrido varias horas y eran casi las 11 de la noche cuando, al pasar por un tramo solitario conocido como la Loma Perdida, noté a un hombre haciendo autostop a un lado de la carretera. Parecía desesperado, así que decidí detenerme. El hombre era mayor, con el cabello desaliñado y ropa gastada. Le pregunté hacia dónde iba, y me respondió que su camión se había descompuesto más adelante y necesitaba ayuda. Sin pensarlo 2 veces, lo invité a subir para llevarlo hasta su vehículo. Se sentó en silencio en el asiento del copiloto, mirando fijamente hacia el frente. Intenté conversar con él para romper el hielo, pero sus respuestas eran vagas y apenas hablaba. Después de unos minutos, le pregunté exactamente dónde estaba su camión. Solo señaló con la mano hacia adelante sin decir una palabra. Seguimos conduciendo, pero el tiempo pasaba y no había rastro de ningún vehículo averiado. Fue entonces cuando comencé a sentirme incómodo. Habíamos recorrido varios kilómetros y, de repente, me di cuenta de que estábamos de nuevo en el mismo lugar donde lo recogí, el kilómetro 45. Era como si hubiéramos estado dando vueltas en un círculo sin fin. Detuve el camión y le pedí al hombre que bajara. Sin protestar, abrió la puerta y salió. Lo vi caminar hacia el monte hasta que desapareció entre la oscuridad. Me quedé sentado en mi camión, tratando de entender qué acababa de suceder. Estaba a punto de arrancar nuevamente cuando otro tráiler se detuvo frente a mí. Su conductor bajó y se acercó a mi ventana. «Amigo, tienes que irte de aquí», me dijo con un tono serio. «Ese hombre que subiste es conocido por todos los que transitamos esta carretera. Era un trailero como nosotros que murió en un accidente justo aquí hace más de 15 años. Desde entonces se aparece pidiendo ayuda y muchos que lo han recogido nunca volvieron a ser vistos». No podía creer lo que escuchaba. El hombre me contó que un amigo suyo había desaparecido en este mismo lugar después de recoger a aquel extraño. Según él, los que se detenían para ayudarlo eran llevados a un lugar del que nunca regresaban. Pero te dejó ir. Si vuelves a pasar por aquí y lo ves, no te detengas. Le agradecí por advertirme y, tras un breve intercambio, ambos retomamos nuestros caminos. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Por qué aquel espectro me permitió seguir mi camino? ¿Qué buscaba realmente? Hasta el día de hoy no tengo respuestas, pero cada vez que recuerdo esa noche, un escalofrío recorre mi espalda. Aquella experiencia me marcó para siempre y me recordó que en las carreteras solitarias de México, no todo es lo que parece.
Otra historia que vale la pena contar me sucedió casi antes de jubilarme. Yo venía recorriendo la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca. Esta vez venía con un compañero de trabajo. Veníamos platicando, ya era de madrugada y a mí me estaba dando sueño. Así que decidimos parar para que mi compañero empezara a manejar y yo dormir un poco en la cabina. Cuando él se puso en el volante, yo apenas me estaba apostando en la parte de atrás cuando me dijo: Rodrigo, mira qué es eso. Yo abrí la cortina para asomarme y era un animal caminando en dos patas acercándose a nuestro camión. No podíamos ver aún qué era, pues todavía estaba retirado, pero se veía tan extraño y hasta escalofriante. Mi compañero me preguntó si era un animal o una persona o qué cosa era eso. Yo le dije que no fuera ahí. Lo que fuera esa cosa no era nada bueno, así que él intentó arrancar, pero estábamos atascados, pues parecía que había llovido y había mucho lodo. Siguió intentando salir de ahí, pero el camión no se movía. Esa cosa se acercaba más y cada vez iba tomando más forma de animal. Era como un buey, pero parado en dos patas. Cuando de pronto se quedó parado, ya no avanzó hacia donde estábamos nosotros. Nosotros no le quitábamos la vista de encima. Pensábamos que quería atacarnos. Le dije a mi amigo que se hiciera a un lado, que yo intentaría mover el camión, pero mis intentos fueron en vano. Alguien de los dos se tenía que bajar para ver por dónde teníamos que mover las llantas, pero ninguno quería hacerlo, pues esa cosa seguía ahí parada viéndose hacia nuestro camión. Yo tomé la decisión de bajarme para terminar con esto, pero mi compañero me dijo que no lo hiciera, que esa cosa era el diablo que estaba esperando a que nos bajáramos para atacarnos o hacernos algo. Yo le dije que yo no creía en esas cosas, que no fuera tan supersticioso, pero me dijo que si no sentía esa energía tan pesada, que se empezó a sentir desde que eso apareció. Yo la verdad sí la sentía, y también tenía un miedo que nunca había sentido. Era un ambiente muy extraño, pero no quise alimentar su teoría de que aquella cosa era el diablo. Así que le dije que no sentía nada y que mejor ayudara para poder salir de ahí. Él me pidió que por favor no me bajara, que le hiciera caso, que su abuelo, que también fue camionero por décadas, le había contado que si alguna vez se le llegaba a aparecer un animal en dos patas en medio de la nada, que huyera de ahí, que eso era lo más maligno que se pudiera imaginar y que rezara para ahuyentarlo. Yo le dije que yo siempre cargaba con una imagen de Dios, que mi esposa me ponía siempre en el tablero para que yo me protegiera, que podíamos usarla para rezar. Él, sin dudarlo dos veces, la tomó y empezó a rezar en voz alta. Me pidió que también lo acompañara y así lo hicimos. De pronto vimos como aquella cosa empezó a gruñir pero tan fuerte, que parecía que estuviera al lado de nosotros. Yo comencé a sudar y mis piernas me temblaban. Por Dios, que jamás había sentido tanto miedo. Seguimos rezando una y otra vez el Padre Nuestro hasta que esa cosa empezó a caminar hacia atrás. Nos seguía observando, pero se iba alejando. Y sus aullidos aterradores poco a poco se iban dejando de escuchar hasta que lo perdimos de vista. Mi compañero me dijo: es el momento, y se bajó rápido para decirme hacia dónde movía el camión. Lo desatasqué muy rápido y nos fuimos de ahí lo más pronto que pudimos. En mi vida como camionero, sin duda alguna, eso fue la cosa más terrorífica, escalofriante y aterradora que me sucedió. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Esto fue Narraciones de lo Insólito. Recuerda suscribirte, darle like y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Tienes una historia que contar? Déjala aquí abajo y podría ser la próxima que narremos.
Nos vemos en el siguiente relato.